Buenas tardes, chicos. Acá está. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si ven ahí más o menos. Me lo acerco un poco. Ahí espero que vean. Bueno, como les había dicho, la clase de hoy es más o menos lo que pasó. Tengo un par de preguntas que me mandó uno de los chicos, que justamente me faltan dos pero de responderle, pero les voy respondiendo ahí. No sé si tienen alguna otra duda, me van diciendo y vamos viendo si lo podemos evacuar. Era Miguel, creo que es. Sí, profe. Sí, profe. Miguel, yo te mandé, vos me mandaste como varias preguntas, así que... Sí, en realidad son bastante fáciles de solucionar. Son preguntas algunas bastante conceptuales y otras eran por el tema de los resultados. Sí, de los resultados, no los tengo porque recién me pude poner a revisar tus preguntas y no tengo los resultados todos, pero se los subiré. Me pongo a hacerlos y los subo. Hay uno de que me parece que está mal subido los resultados, pero bueno, me parece que lo pasé mal porque yo tengo que me dar otra cosa. Sí. Sí, a mí me da, yo lo hice en MATLAB y me da otra cosa. No sé por qué puse eso, capaz que me equivoque. Sí, el 12.2. Justamente, bueno, empiezo por las dudas que me habían planteado y voy avanzando. A mí me plantearon una duda de problema 38, que es de la guía vieja ese. Vamos a tener que, hemos comido no haber unificado todavía, que muestra, creo que es el 38. ¿Puedo, profe? Sí. Le consulto la duda que tenía sobre ese problema. Claro. En realidad, la resolución la comprendí, no es compleja. Sí. Mi problema era una cuestión conceptual del planteo de la guía resuelta. Sí. Que plantea un solo sumidero en la base. Sí. No plantea un sumidero en la base. Ese es el tema. Ahí va. No plantea un sumidero en la base. Está diciendo que es flujo uniforme de esta manera. No sé si me escuchas. Sí, lo escucho y lo veo bien. Bueno, no está, justamente el tema es que no está claro en el enunciado, pero no está planteando, esto está planteando que es así. Yo estoy teniendo una toma de agua acá. Incluso a mí me hace más ruido los dibujitos y todo. Pero esto es como si estuviera en altura. Las tomas de agua se hacen en los ríos. No, bueno, para capturar agua. Por ejemplo, en los ríos que se saca... No es nuestro caso porque se saca del dique en el caso de Córdoba, pero en algunos ríos, por ejemplo en el río de Plata, ustedes si se van a la costa se ve la toma de agua, se ve como un edificio. Bueno, este es una cosa, es como una columna, por eso dice todo un sumidero plano. Está diciendo que esta altura, ahí está puesto como B, esto lo más sería un H, sería una altura. Esto es los ríos que está fluyendo para allá, y en el medio hay un tubo, o sea, esto es el lecho. Este es el lecho. Entonces, si yo corto en un plano, o sea, si yo hago un plano así, voy a hacer con otro color, a ver, con verde, yo corto un plano acá, esto, en el plano ese que yo estoy viendo, sería el plano el corte este que estoy haciendo, esto se ve así. Bueno, exageradamente, ¿no? Más el flujo uniforme, el U infinito o B infinito, no me acuerdo cómo se costar. Y esto es de intensidad Q, como les dijo Mario. Entonces, lo que hace es decir, bueno, yo lo que estoy viendo es algo que es totalmente bidimensional. Entonces lo puedo cortar en una feta y decir, bueno, ¿cómo se llama? La intensidad del pozo, del sumidero, va a ser Q dividido esto. Es decir, el Q el Q, el caudal total que yo estoy sacando, dividido B, que es esta altura.
Entonces eso me daría como lo que yo estoy sacando, el caudal por altura de cada equivalente a una capa del sumidero por unidad de espesor. Por eso es que tomo un solo sumidero. Claro, ahí está. Está bien. No. No. Tengo este es el sumidero. Y esto, si yo lo veo de acá arriba, es como si yo lo viera así. ¿Ven? No, de nada. De todos modos es un ejercicio complejo, digamos, no es la idea hacer algo así, sobre todo para cosas como estas que por ahí no terminan de tener claro ni tampoco explicarlas mucho. El otro ejercicio, bueno, ahí me pediste dos ejercicios que recién me vi que acá los había notado. Me fui a mi casa y no noté cuáles eran los que querías que resolviera. Bueno, yo les subo el 43 y el 44, los números. Son esos los que decís vos. 43 y 44 los resultados. Yo tengo notado 39 y 40. Que serían 85 y 39 y 40. Me mandaste ahí, 39 y 40. ¿Ves? Por eso es, porque yo me quedo 43 y 44 y no los 39 y 40. Bueno, eso se lo subiré mañana. Mañana, si puedo, a la mañana le subo el resultado. Después, del 11.2 de capa límite. A mí de capa límite al final me quedó que no hablemos del problema de la rejilla, de la rendija. Que es el último problema que les di ahora en el guía, que no estaba en la guía vieja, que es un problema parcial. No, ese es un medidor de tensión. Ya me fijo, a ver. Sí, perdón. Ahí grabo. Bueno, empezamos a grabar la clase. Buenas tardes, no. El 12.5, a ver. Ahí lo busco. El 11.5, me van a ver la cara muy cerca. Sí, el 11.5 es. 11.6. A ver, no me diga que tenemos es hasta el 11.5 y el 11.5 es el de el que tiene el medidor de tensión. Me parece, no le subí entonces la versión que les tenía que subir, que es ok. A ver, no está el 11.6. El 11.6 es este, ¿lo ven? Ese no lo tienen. Bueno, se los subo, pero se los explico sobre todo porque ese problema es bueno para entender. Pero para ese problema, bueno, hacemos el 11.2. Mientras tanto, a ver, se los puedo ir, ¿cómo lo puedo hacer para compartírselos? Se lo agrego ahí a la guía. Aguanten 2 segundos que se los comparto por el calendario. Así les aparece el archivo ahí. Es una guía borrador, pero tiene los ejercicios como más actualizados. ¿Dónde está? No soy el dueño del evento, no les puedo compartir nada. Esperen, se los voy a mandar por mail. Qué hijo de Dios. Claro, porque lo hizo Mario esto. Perdón, no me había... Sí, pero para mí el Leo es un lío subirlo, porque tengo que entrar, subirlo Ahí les mando por mail. Creí que estaba ese ejercicio en la guía y no se los había subido. Denme 2 segundos y ya se los llega. Mientras tanto, el 11.2 era el que me habían dicho. Sí, en realidad yo creo que era el de... Sí, el del submarino, el 11.2. El 12.2. Y el 11.2 era el que 11.2 y la solución de Blanco. Claro, claro. Eso por eso le iba a decir que ese es teórico. Ya les explico por qué. Ver 12.6. Ahí les envío. Pesa 4 megas la guía. Bueno, medio gorda.
porque está toda la guía. No sé si ustedes están viendo pantalla conmigo. No. O sea que están viendo todo lo que estoy haciendo. Submarino. Ustedes cuando... Ahí esto es lo que les trae teórico. La solución de Blasius, ahí apagué la cámara, pero lean como si fuese teórico. La solución de Blasius es que es una solución que la única... O sea, primero, ¿para qué nos sirve la solución de Blasius? ¿O cuándo aplican? Para capa límite incompresible, laminar, con gradiente de presión nulo. O sea, básicamente, para lo único que aplica sería para la placa plana con gradiente de presión nulo. ¿Eso más o menos lo tienen claro? O sea, Sí, eso sí. La solución de Blasius, que es la que les estaba compartiendo ahí, es algo así, es una ecuación diferencial. O sea, si ustedes tienen que plantear la solución de Blasius para encontrar la solución de capa límite, hace. Les voy a explicar medio conceptualmente porque, mira, no tiene por ahí mucho sentido. O sea, para este nivel. Si ustedes agarran... yo estoy lejos de la capa límite, ¿qué fenómenos me parecen? ¿O qué fenómenos puedo despreciar? Puedo despreciar la viscosidad, ¿por qué? Porque no tengo... tensiones de corte. Claro. Entonces, para eso yo puedo usar una solución de tipo flujo potencial para solucionar esto. Una solución parecida a una solución potencial, que es lo que vimos nosotros. Y por acá no puedo. Acá tengo un gradiente de velocidad, no puedo. Entonces tengo que usar una solución que es la solución de Prandtl. Prandtl de capa límite. L o LT. Me parece que es LT. Así. La solución de Prandtl de la capa límite. Bueno, en el medio hay unos métodos de solucionar ecuaciones diferenciales, que es el método de Van Dyck. El método de Van Dyck es, bueno, dice, yo sí tengo... A ver, ¿qué pasa? Yo tengo dos ecuaciones diferenciales. Una que cumple una tipo solución potencial y otra ecuación diferencial que cumple la de Prandtl. Si yo estiro esta solución, o sea, ¿qué es encontrar la solución de una ecuación diferencial acá? Una función que me copie esto. Es decir, yo debería encontrar una función que me permita reproducir esto. Pero ¿qué pasa? Si yo, supónganse la forma más fácil de verlo, si yo estiro esta solución, en algún momento no va a haber diferencia de velocidades y el gradiente de velocidades normales de la placa plana y va a ser una solución de flujo potencial. Es decir, por acá, esta es la forma más simple de verlo. Lejos, yo voy a tener esto. Bueno, entonces estas dos cosas, hay una teoría que es la teoría de Van Dyck de solución de ecuaciones diferenciales solapadas, no me acuerdo cómo es el nombre exacto, en donde uno junta las dos soluciones y encuentra una solución intermedia. A mí me sale merge de programar, pero es como una solución parchada entre las dos ecuaciones diferenciales y de ahí yo puedo encontrar una solución que resuelva todo el campo de movimiento. Bueno, esas soluciones de ecuaciones diferenciales normalmente tienen solución numérica únicamente. Entonces Blasius plantea una de esas soluciones que te permite resolver la capa límite de Prandtl, pensando en también los efectos de flujo externo. Y esa solución de Blasius se plantea por una de las cosas, es crear una variable que se llame eta. Esa variable eta me permite hacer unas funciones, es decir, yo tengo una función f, una función f' y una que la deriva de f, y f segunda que la deriva segunda de f. Donde f es la función. ¿Cómo? Profe, Sí. no sé si el resto, pero yo por lo menos lo estoy viendo en espejo y sobre que ya es complicado el tema, así parece arameo. Ponele la otra, elegí la otra, ¿cómo es? La otra conexión. No, es porque está compartiendo. Sí, Ya, están viendo la otra pantalla, por eso. claro, fijá la pantalla, fijá la cámara de él. Ahí va, perdón, era solamente yo entonces. Está bien. Pasa, a todos nos pasa. Entonces ustedes van a tener, aparecen tres funciones, o sea, olvídense de qué son,
Sí, son matemáticas. Si quieren, después les busco la solución como para que la matemática haya. Y estas funciones nos permiten armar una ecuación diferencial. O sea, lo que hace Blasius es reemplazar todo esto de la ecuación de Navier-Stokes y termina siendo una ecuación diferencial de este tipo. Es f más un medio de f' por f segunda. No, por f por f segunda. O sea, esta es la ecuación de Blasius, la ecuación diferencial de Blasius. Puesto en función de eta. Eta es una velocidad dimensionalizada, que es delta. Esto es h sobre delta sobre h, no me acuerdo cómo era. Delta sobre h, creo que es. O delta sobre x. Delta es el valor de la altura del capa límite. Entonces, la solución de Blasius es resolver esta ecuación. Resolver esta ecuación depende de las condiciones de contorno y las soluciones numéricas. Entonces, yo debería resolver esa ecuación para cada caso de capa límite que tenga, es decir, para cada viscosidad, para cada ρ que tenga. Entonces, hay soluciones tabuladas de la ecuación de Blasius, pero son no exactas. Esa sería la única solución exacta que podemos encontrar de la capa límite. Entonces, encontrar el perfil de capa límite me exige resolver esta ecuación de alguna forma numérica. Numérica para encontrar el U de I que voy a tener en la capa límite de Blasius. ¿Está claro? Entonces, ese problema dice la solución de Blasius y no le da. Bueno, el tema es que tendrían que resolver esa ecuación diferencial. Ni siquiera ustedes lo vieron en el teórico este cuatrimestre, tampoco se ve mucho, pero es simplemente anecdótico. Esa parte estaría como de más. Sí se puede obtener, que es lo mismo que dijo el profe, que dijo Mario en el teórico, sí se puede obtener de manera exacta la altura de capa límite, el espesor de cantidad de movimiento, o sea, el delta 0 sería el delta 1 y el delta 2. O el delta asterisco, no me acuerdo, delta 1 y delta 2 creo que les habían. O sea, digamos, esto de la solución de Blasius no aplica, digamos. O sea, haciéndolo simple no aplica lo que estamos usando nosotros. ¿Está claro? Bien, perfecto, gracias, profe. No, de nada. O sea, no hay una solución algebraica. Yo ya sé lo que les quería decir. En el teórico lo dice, por eso les pregunté si... y ahí en el PowerPoint que estaba armando, a ver si me dejan de ver en el espejo. Ahí dice, los resultados teóricos de la capa límite, bla, 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 el espesor geométrico se puede obtener, que es el delta, lo que muestra, el perfil exacto no está dado por una solución algebraica explícita, pero puede ser aproximado como cuasi parabólico. O sea, hay varias aproximaciones en capa límite, tanto para turbulento como para laminar. Eso está extraído del teórico. Claro, sí, mi duda era si se podía mezclar, entre comillas, la parte que sí está como explícita de Blasius, que es el delta sobre X, con otra solución de perfiles de velocidades. Porque en el cuadrito que tenemos ahí como regla práctica para resolver, cada método de aproximación tiene su delta sobre X y su perfil de velocidades, a diferencia de Blasius, que solamente tiene el delta sobre X, entonces no sabía cómo hacer la otra parte. Por eso era la duda, más que nada. Sí, yo no les puse claro ahí que tendrían que no hacerlo. O sea, lo tengo que sacar eso porque no lo pueden hacer ustedes. Lo que pasa es que cada espesor de desplazamiento va atado, o sea, a las ecuaciones, a la aproximación que estemos usando para el perfil de velocidades. O sea, yo no puedo mezclar papas con manzanas, digamos. Es decir, si uso la ecuación cuadrática, la aproximación parabólica o la aproximación cúbica, o ya sea turbulento, uso de raíz a la quinta, entonces tengo que usar esa forma para calcular el delta X y todas las otras cosas. Joya, gracias, profe. Genial. Después tenía el 12.2, ahora sí voy al 12.2, que es el de el modelo del submarino. Del submarino lo que tienen que hacer es, o sea, el submarino, ¿cómo lo resolveríamos? Si se quiere puede ser un problema más conceptual, por ahí no.
Entonces, sí, claro, exactamente, D por B. ¿Mm? Sí. Bueno, hay muchas formas. O sea, digamos, ¿cómo calculamos? Bueno, lo que pasa es que para placa plana que te da el CD de fricción. Entonces, si vos tenés una extensión de placa plana, podés hacer la analogía de la placa plana y decir esto se parece a tanto de placa plana. ¿Mm? Entonces, hay varias por eso les digo que hay varias formas. La forma más simple sería obtener un CD, supongamos que este es un submarino, ¿no? No es un submarino nuclear, un submarino así. En realidad los submarinos nucleares son más complicados. Tiene las aletas acá. Y si es un submarino picante, tiene un perfil acá. Vamos a suponer que son así medio. Y los tubitos. Esto parece el empenaje de un avión. Entonces, esto, si nosotros lo queremos ver, ¿cómo podemos hacerlo? Uno sería sumar las resistencias de presión. Es decir, si nosotros tenemos flujo acá, lo que pasa es que en el agua el desprendimiento es más difícil de ver. O sea, no vamos a tener desprendimiento, sino vamos a tener cavitación. O sea, no es exactamente como que no vamos a tener desprendimiento, pero vamos a tener algo. O sea, yo puedo hacerlo como que esto, la superficie mojada, el S-wet del submarino, y lo hago equivalente a resistencia de fricción. O sea, como que toda la resistencia del submarino está dada por el área equivalente de la resistencia, el área mojada por la resistencia de fricción, por el coeficiente de resistencia de fricción. Entonces parece que... Claro, es un cuerpo Romo. Pero ¿qué pasa? No tiene... A ver, ¿qué habíamos aprendido nosotros? La resistencia parásita, y sobre todo es relacionada con la resistencia de presión. Y la resistencia de presión, ¿a qué estaba relacionada? Sobre todo en cuerpos Romos, al desprendimiento. ¿Cómo? Exactamente, al desprendimiento estaba relacionado. Entonces, o sea, yo tendría que tomar el área frontal y tendría que encontrar el CD, pero eso es válido, a ver, cuando ustedes tienen un cilindro o tienen una esfera. Eso es válido cuando tienen eso. Pero en este caso uno no tiene el CD de un submarino. Entonces, una de las aproximaciones es decir, bueno, toda la resistencia de este submarino es de fricción. Entonces, junto toda la superficie, toda la superficie mojada, lo multiplico por el CD de fricción y calculo la potencia. No sé, da como 2 kilovatios, 2 megavatios, una cosa... Bueno, es una cosa grande. Y si ustedes, en el libro del cual lo saqué, dice cuál es la potencia que necesita un submarino. Y no me acuerdo si un submarino nuclear anda por los 20 megavatios, una cosa así. O sea, es mucho y es mucho en realidad. No sé cuál será como para decirles una aproximación razonable de la resistencia total, porque lo que uno puede saber, o sea, de esos submarinos obviamente eso no se sabe, uno puede saber cuál es la potencia del motor. O la potencia del reactor nuclear. Profe, sí. Entonces, en concreto, porque los datos del problema lo que decía era que suponía un cilindro con las 2 tapas semiesféricas. Claro. Y despreciaba todo el resto. Sí. En concreto, ¿cómo sería el tema del CD? Y calculas que toda la superficie mojada lo multiplicas por el CD de fricción. Acordate que es agua, ¿no? O sea, el Reynolds es la parvada de alto y el CD de fricción es más o menos alto. Claro. Es lo único que tiene validez, exactamente. Pero es eso más o menos hacerlo. Digamos, no es un problema tan numérico, sino más conceptual de cómo lo plantean. O sea, si vos tuvieses, no sé, si yo tengo, a ver,
porque yo si tuviese un cilindro, si esto fuese muy largo, y bueno, puedo decir que es un cilindro, que tiene, sí, y tengo el CD de un cilindro, o sea, esto puedo decir, en realidad es, hasta dónde ven. Puedo decir, esto es un cilindro largo, o sea, un cilindro largo así, en dirección de la corriente. Entonces yo tengo el CD de este cilindro. El CD total sería el CD ya sea de fricción o más de presión, todo. Pero en este caso, en un submarino, la única forma de tenerlo sería ensayarlo en un túnel de viento, en un túnel de agua, analizarlo por CFD, alguna cosa de esa. Lo cual no lo puedo hacer. Entonces, por eso les digo que si se quiere un problema más de pensar, no numérico. Usted calcula en el CDF y con eso la superficie mojada y calculan la resistencia y listo, yo sé que la potencia. No. Sí, no. Y después el 12.5, puede ser que me hayan preguntado, no me acuerdo qué es el 12.5. Yo pregunté por los resultados del 12.5 y 12.7. El A. Claro. Sí, a ver, ya lo busco. El 12.5, el problema 56, pues yo lo tenía resuelto. No lo tengo el 12.5. ¿Y cuál otro era el que me preguntaron? Y el... y el de la bala. La bala del Magnum. El 12.8 era, que no les daba igual. Claro, que ese da lo mismo que en la guía anterior y el 12.7 que no tiene resultado. El 12.7, la resistencia de la placa plana. Ese sí lo tengo. A ver, la resistencia de la placa plana es... Ya les digo cuánto les da. Resistencia de la placa plana, CD transversal, CD la comparación, CD orientado, CD transversal me da 1,14. No me acuerdo cuál era la pregunta, a ver. Esperen ahí, comparto pantalla así. Sí, era eso. Porque uno es, el CD transversal es 1,14, es el 12.7, ¿no? ¿Ven ahí el cursor? Sí. Y el D transversal entonces son 69 newton. El R Reynolds orientado a la corriente es 68.000. Entonces el CD es 0.0025 y el D es 0.3. Entonces si uno analiza la comparación ahí es 2.000 veces más. 2.300 veces más entre 0,3 newton y 69 newton. No me acuerdo qué dice el problema, a ver, lo busco. Compara la resistencia, bla, bla, en aire, en un caso, placa plana delgada de 50 centímetros. No sé qué ecuación usé para eso. Tengo que haber usado una de las que están acá abajo, pero no... A ver, ¿Cuánto le dio el Reynolds, profe, de la placa orientada? Me dio 68.000, ¿puede ser? 6,8 por 10 a la 0,5. Yo veo que estoy haciendo otra cosa. ¿Está bien? Esto es ρ del aire 1,225. La longitud es 0,5. También ahí el cursor, ¿no? Sí. CD transversal, usé esta ecuación. ¿No? Esta ecuación es una ecuación, no sé si lo puse ahí, es una ecuación para sacar el CD de una placa transversal. Sí, es. En realidad, ¿en el Seingel no está con un cero menos o la copié yo mal? ¿Está? Puede ser que yo lo haya copiado. En esta el CD transversal. Normalmente, pues puede ser ahí. Normalmente la resistencia de una placa plana transversal es 1.17 o 1.27, una cosa así. Es un valor. Bueno, entonces 1.17.
porque uno sí toma los diferentes lados, los diferentes autores, pero ronda ahí. Es más, cuando uno usa el CX, ¿saben lo que es el CX del auto? ¿De un auto? No. No sé si ese tema lo tendremos que haber tocado. El CX de un auto es bueno, perdón. Entonces de ahí se saca la cosa y la comparación es por 100. Yo ahí lo hice por 100, es 2000, o sea, el 2300% más la resistencia. Dejo de presentar y me muestro. En el caso de un auto, uno toma el CX del auto, que le dicen. El CX es el coeficiente de resistencia equivalente con respecto a una placa plana. Porque nosotros siempre tomamos el coeficiente de resistencia con respecto, todo en los aviones, con respecto a la superficie alta, ¿no? Entonces, en el CX lo que se hace es, digo yo, bueno, la placa plana estándar, no sé, tiene 1.17, 1.14, transversal a la corriente, y yo voy a tener 0.3, 0.31, andan los autos modernos. Es más, los autos eléctricos andan en 0.29, más o menos. Entonces, pero ese CX es relacionado a la placa plana. Es decir, yo tengo 1.13 por 0.3, que me da 0.30 y pico. Por ejemplo, la Cybertruck de Tesla tiene 0,30 de CX, justo que decía. ¿Ustedes vieron esa que tiene los bordes agudos? No hay forma. 0.30. Exactamente esa. Sí, sí. Eso no tiene forma. Aguántenme un segundo porque yo preparé para los industriales una... ¿Se cortó o me parece? Perdón, le erré el dedo. Espérenme que busco una presentación, no se hace. Dígame si tiene alguna otra pregunta de eso que le podamos resolver ahora. ¿Están? Ahí en el chat le pasé ¿Cómo? un video de la Tesla supuestamente en CX. Cybertruck. 0,36 dice que tienen. Me parece muy poco, pero bueno. CX. Déjenme ver. Sí, supuestamente estaría debajo del Bugatti Veyron. Es una bestia eso. Sí, eso era lo que estaba. Yo en la unidad de flujo externo, yo hice una presentación justamente viendo eso, de la Bugatti Veyron, y ahí lo tenía, que es uno de los 2019. Ay, no me digas que no lo tengo. A ver si acá está. El teórico que di. No tengo el valor, pero. Para la placa que está atrás. Y no existe Reynolds en ese caso. O sea, vos deberías tomar los Reynolds con el. A ver. El Reynolds tiene un par de cosas ahí. Porque cuando nosotros hablamos de Reynolds, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una relación entre fuerzas viscosas y fuerzas de inercia, ¿no? Resulta que también uno puede usar Reynolds para saber si el flujo es turbulento o no. Y en el caso del flujo turbulento, el Reynolds tiene una... A ver, voy a necesitar que me vean, ¿no?
para esa explicación que es un poco más larga. Entonces, cuando nosotros usamos Reynolds, normalmente siempre trabajamos con un número que nos relaciona las fuerzas viscosas con las fuerzas de inercia. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos Reynolds, ¿qué está pasando? Son las fuerzas de inercia predominantes frente a las fuerzas viscosas. Además, el número de Reynolds nos sirve para mostrar otra cosa. Nos sirve para mostrar el tamaño del vórtice característico. Entonces, si yo digo, sí, yo tengo una placa plana, transversal, sumergida en un flujo uniforme que le impacta, el tamaño del vórtice, o sea, el tamaño no del vórtice, sino el tamaño del... Sí, es el vórtice en realidad. Ahí. ¿Se acuerdan de cuando vieron la palabra eddy? No me acuerdo si es torbellino, no me acuerdo bien la traducción en castellano. Claro, hay desprendimiento. ¿Se acuerdan cuando vieron turbulencia? Que el profe les dijo, ¿saben lo que es la turbulencia? No, primero. Claro, claro. Si nosotros tenemos esto, vemos, van a aparecer, no me acuerdo de la palabra, no sé si son vórtices exactamente, son eddy, torbellinos serían en castellano. No necesariamente torbellinos, pero es torbellinos. O sea, si yo analizo, Mario les dio en el teórico de la unidad 2, creo. Propiedades de fluidos y la unidad 2 que es condiciones de fluido, no me acuerdo más. Ahí les dio esto. Si yo veo el flujo, esto va a aparecer, va a haber desprendimiento, porque acá no tengo capa límite, no hay forma. O sea, de este lado no voy a tener una capa límite laminar, una pequeña capa, pero muy, que se dice que no existe, una subcapa laminar. Y esto me va a originar torbellinos. Si yo lo veo así, es como un coso de cosas de viento dando vuelta. Ahora, si yo hago zoom con esto, si yo hago zoom a esto en un lugar, yo voy a ver que esto es como si la velocidad estuviera haciendo así. Torbellinos que van por un lado y van para el otro. Si yo lo hago un zoom, y si yo me acerco mucho más, esto va a seguir pasando. Entonces, esto me va a decir que si yo lo veo de afuera, el fenómeno no es isentrópico, o sea, no es isotrópico, sería. Si yo lo veo de afuera, es como que tengo torbellinos más grandes y torbellinos más chicos. El tema es que cuando yo me voy acercando, es como si fuera un fractal. ¿Saben lo que es un fractal? Bueno, miren, si yo me voy acercando, veo unos torbellinos, y me voy acercando más, y veo más torbellinos, que son todos iguales. Es como que, si yo lo veo de cerca, ¿listo? Son todos torbellinos del mismo tamaño, iguales. Y si hago un zoom un poco más grande, voy a encontrar torbellinos más chiquititos, pero que parecen todos iguales. Entonces, uno de los problemas de la turbulencia es que yo lo veo de afuera y es algo así como... Sí. No igual. Y cuando me empiezo a acercar es todo igual. Entonces dice, pucha, pero... Y de ahí viene que es el caos, la turbulencia es el caos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo tengo que modelar esto, si yo empiezo a graficar las escalas, que se llaman, o sea, los vórtices más grandes, o los torbellinos más grandes, van a ser del orden de la longitud de esto, de la cosa que está desprendiendo. Entonces, en este caso, serían de la longitud de la placa plana. Entonces, ¿qué número dimensional que yo tengo basado en la longitud de la placa plana me da algo referido a los torbellinos? El número de Reynolds. Entonces, si yo tengo el número de Reynolds, puedo saber más o menos aproximado cuál es el indicativo de los torbellinos. Pero yo no estoy tan claro en eso porque cómo se toma el número de Reynolds en una placa plana transversal. Porque esto me diría que es lo mismo que ponerla así, a la placa. Sí. Bueno, yo no lo tengo tan claro. No sé si les estoy diciendo moco. Pero bueno, ¿qué pasa? Es cuando yo tengo esto, que es como, es el ejemplo de la turbulencia. Cuando yo tengo esto, no puedo... Y lo necesito simular o lo necesito modelar, lo que hago es plantear algo que se llama la escala
de Kolmogorov, que me dice que los tamaños, o sea, de una forma así, los tamaños, esto sería el tamaño del vórtice, tamaño del torbellino, es cada vez más grande, va bajando, y llega a un punto en el que se convierte en viscosidad. Entonces, esto es un espectro que se llama, hasta que por acá ya los vórtices se convierten en viscosidad. No me acuerdo que iba en bueno, es el tamaño, y estos son el número de Reynolds y otro más, no me acuerdo, otro número dimensional. Por eso, entonces, yo cuando vaya creciendo, cuando el número Reynolds me va moviendo este límite de cuál es el tamaño del vórtice más grande. O sea, el fenómeno diría que yo voy a tener, para esta placa plana, voy a tener una cantidad, ya me acuerdo que esto es energía cinética turbulenta. Yo voy a tener vórtices de este tamaño más grandes, y conforme vaya disminuyendo, van a ir disminuyendo el tamaño de los vórtices hasta llegar a un punto en el cual los vórtices se van a diluir. Se van a diluir en la viscosidad, porque la viscosidad se come la energía. O sea, se transforma todo en calor. Entonces, establecer cuál es este tamañito de los vórtices es muy importante para modelar o para poder calcular numéricamente eso. Los aviones se calculan con turbulencia, entonces uno tiene que saber cuál es este pedacito hasta dónde tengo que calcular. Por eso les digo que el Reynolds está atado a la turbulencia en el caso de los fenómenos que se turbulentos. Y no sé cuál es la CPI. Capaz que le hice mucha ensalada, pero bueno, es algo que ya en algún momento lo van a entender. Bueno. ¿Qué otra pregunta? El del 12.5, bueno, yo no sé si tenían otras preguntas de algún otro ejercicio. Voy a darme un mate. Les muestro qué era lo que yo les decía. O lo que se refería a su amigo. Este es el Bugatti tipo 32 de 1923. Y este es el Veyron que hizo su compañero. No, ese no es el Veyron, es el Chiron. El Chiron, está bien, tenés razón, el Chiron. Yo ahí les mostraba cómo había evolucionado o cómo no había evolucionado el diseño de los autos. Este de 1923 y este del 2016. Es una presentación vieja. Pero el Veyron me parece que la cola es diferente. O sea... Sí, a los laterales también es como que no tiene esa forma de toma de aire en los costados, sino que es un poquito más cerrado toda la cúpula. Es muy interesante también, como diseño, respeto mucho. Bueno, lo que decía su compañero es ¿cómo se llama? La Cybertruck. La Cybertruck es toda afilada. Yo no sé si... O sea, eso dice Elon Musk, que dice supuestamente que quiere llegar a 0.30 de CX. Es medio soñado, me parece, pero bueno. El tema que, bueno, es un buen caso para estudiar. La mayor parte de la resistencia, no sé si vieron lo que son los autos Notch. Bueno, Mario les dio eso. Les dio un ejemplo de lo que pasaba con los, ¿cómo se llaman? Con los camiones. ¿No vieron? ¿Qué les hizo? ¿Qué pasaba con un camión cuando tenía el deflector y todo eso? ¿O no? Bueno, a ver, analicen. Sí lo vieron, porque lo vi en presentación, así no me digan que no. Pero por lo menos... Que en la presentación me parece que ahí sí. Lo dio en análisis y semejanza, creo que fue, que mostró que dentro del túnel de viento, cómo funcionaba, creo. Creo que era en eso, no me acuerdo. Supongamos que tengo un hatch, un auto hatch. ¿Saben cuáles son los hatchback? Cola corta, los que no tienen el baúl atrás. Que tienen la cola cortada, claro. Que no tienen baúl. Entonces, cuando viene el flujo, pasa esto. Y acá tienen vórtice. Y acá tienen vórtice. Entonces, todos vieron que todos los autos que no tienen cola tienen limpiaparabrisas atrás. El Clio, no sé, el K. Todos esos autos que no tienen cola. ¿Cómo? No, decía otro nombre más, el Gol Tren, el Ford Focus, todo. Los autos sin cola tienen limpiaparabrisas. ¿Por qué? Porque están siempre sucios. Y si ustedes siempre lo ven, siempre están sucios. Porque tienen flujo muerto, entonces ahí se pega toda la basura. Y después, en las camionetas... A ver, eso evidentemente, ¿de qué tipo de resistencia estamos hablando? Resistencia de presión.
¿Mm? Claro, en ese caso más todavía. Entonces, si yo quiero que disminuya la resistencia, ¿qué debería hacer? Y prolongar esto. Bueno, prolongar esto. Y si ustedes se fijan en eso, ustedes van a tener los diseños de los autos del 60, 70. O bueno, ese, el que les mostraba yo recién, claro, que eran más alargados. Es más, yo no tengo acá, pero estuve en un museo donde había autos de esa época y eran como una bala, así todos alargados. Entonces, la resistencia no era por presión, era casi todo por fricción. Pero hubo una época en la que los diseños eran así, que pasaban eran caros, nadie los podía comprar. Había un francés que era ingeniero aeronáutico que diseñaba, que después de la guerra empezó a diseñar autos. Y Profe, uno de los mejores ejemplos de eso, de la cola en pico, que es la Voitu, no, se llama, es una Bugatti. Si quiere le paso el link de la foto directamente. Así a ver, muéstralo, señor. Ah, bueno, no hay drama. Encima, este auto es re interesante porque también lo hicieron nuevo, en teoría. Lo volvieron a sacar. Acá está. Bueno, perdón, no quiero los anuncios. Sí, perdón, pero es como que... Bueno, vamos a hacer más rápido. No sé si se ve ahí. Un segundo. Ahí está. No han estado en muchas videoconferencias o llamadas, ¿no? Todos los días es así. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, tal cual. A ver, yo voy a ver si tengo... Bueno, si no, después dice Valentina. ¿Valentina está en la clase? Hola, profe. Sí, no encontraba el link de clases. Ah, listo. Bueno, yo sé cuál es el auto. Entonces. Bueno, entonces hubo una evolución. Lo que es ese del Cybertruck, me filmo de nuevo. Miguel era Facundo. Facundo, sí. El Cybertruck, ahí está, búscalo. Yo mientras tanto voy dibujando. Es muy, muy feo. Sí, pero lo que dicen ellos es esto. Supongamos que es una camioneta de las nuevas. Yo todavía no me filmé. Creo que la Amarok es la más aerodinámica de las nuevas. Las que vemos nosotros, ¿no? Y es doble cabina. Bueno, ahí me filmo. Uy, eso le cuánto haciendo. Si se fijan, un Amarok cuando viene el viento, o bueno, alguna camioneta de esas, cuando viene el viento le pasa un fenómeno parecido a este. O sea, van a ver mugre acá, en este vidrio. Lo que dicen los de la Cybertruck es que todas las resistencias obviamente es por esto, y porque acá también va a tener desprendimiento. Lo que tiene el Cybertruck es que tiene efecto suelo además, o sea, es una cosa así, creo. A ver si puedo copiar. Es así. Simplificando, ¿no? Sí, bastante parecido. Bueno, sí, yo vi los memes. Por eso. Es una cosa así, en donde la caja yo tengo una tapa. Entonces, al tener una tapa, lo que pasa acá es que tengo como que si el flujo fuera así, ¿no? Si tuviese el flujo adherido. Y además, no sé si tenés ahí la foto de cosas, acá abajo, como tiene efecto suelo, también tiene en cuenta como tiene un fondo plano que le permite hacer esto. Entonces, la zona de desprendimiento es mucho menor que en estos otros tipos de camionetas. Claro, ¿eh? Eso es lo que decían. Sí, inclusive decían que utilizaban mucho la parte de hacer todo lo que es la parte de abajo como haciendo
un estilo difusor un poco más ampliado en la parte de atrás para buscar Sí. que genere menor arrastre. Pero, Claro. y mejor agarre también. Pero, Ujú. no sé, no es muy poco para un auto. O sea, el Tesla modelo S, el que es rapidísimo, el que acelera de 2.2 segundos, tiene un coeficiente aerodinámico de 0.24, 0.26. Es una Claro. bestialidad. Pero, Pero pero es un la camioneta. CX o no CD. CX, perdón. Un CX de Claro. 0.24, 0.26. Entonces, o sea, de acero eléctrico. Fíjense que creo que de un auto relativamente nuevo, vi el Onix creo que es, o el Prisma, uno de esos de los nuevos de Chevrolet, decía 0.30 de CD, ¿no? De CX, perdón. Y es más, el auto que hasta hace poco tenía el CX de calle, ¿no? Más bajo, era un BMW eléctrico, creo que era el i3, i2, que sacaron hace un par de años, que ese también tenía un CD 0.20 y pico, 0.24. El i8, el BMW i8 que es un poquito más alargado, que es el estilo deportivo. Claro, ese, que es eléctrico. Tal cual, tal cual. Creo que es híbrido. Tiene un mezcla ¿Híbrido? motor. Puede Sí, ser. sí, un híbrido eléctrico producido por el fabricante alemán BMW. Sí. Eh, En realidad, este es genial porque también es un avance de lo que se hizo en los 90, un BMW que se llama M1, que también tenía el diseño muy parecido, pero le metieron motor eléctrico a este y quedó recopado. Hay un automóvil eléctrico que hizo General Motors, que era para 2 pasajeros, que fue en no sé si fue principios del 2000, finales de los 90, una cosa así, que era un auto de muy bajo CD, lo que pasa es que en esa época todavía no había baterías níquel-cadmio, o sea, ion litio, que salían ahora, Que tenía las ruedas de atrás tapadas, y ese, así que feísimo. que parece un Citroën ZX. Y es más, esos eran autos que no se vendían, eran como que estaban en comodato, no sé qué, creo que se fabricaron 300, no sé. A ver. Ese auto, EV1. Ese también tenía un CX muy bajo. El efecto de las ruedas traseras producen demasiado arrastre, por eso se tapa. También lo vi en un modelo que hicieron ahora en BMW, o sea, hizo un Volkswagen, sacó un auto deportivo ¿Sí? no me acuerdo el nombre ahora. Es una bestialidad de auto también, rompió todos los récords de pista porque tiene un muy buen agarre, tiene mucha potencia, es eléctrico, pero te entrega potencia rapidísimo por ser eléctrico y rompió todos los récords. Y también le taparon las ruedas traseras. Es como que Los primeros, los que taparon las ruedas traseras que yo conozco son los Citroën ZX, creo que es. Eh, sí, creo que el CX y el DS, el que mostró el profe también en la clase del teórico, son claro, los que esos tienen tapado. viejos, ¿no? O sea, viejos les estoy hablando. 50, 60 más o menos, ¿no? Sí, Son sí, sí, viejos. sí, Sí, son sí, viejos. encima el Sí. concepto del auto redondeado es como que se lo robaron. Técnicamente Citroën lo empezó a hacer primero, pero Renault después lo patentó. Entonces quedó el concepto de diseño por curvas a mano de Renault y no de Citroën. Pero bueno. A ver, bueno, no sé si tienen alguna más pregunta porque estamos hablando de cosas que a lo mejor Sí, yo tenía dos preguntas más, profe. Sí. Una, si iba a resolver el problema ese, el 12.6 o no. Sí. El 11.6, perdón. Y después Sí. consultarle por el 12, ahí le digo 12 y cuánto, 12.9, que tenía ahí algunas dudas conceptuales, si se quiere. El 12.6, a ver, yo lo voy a buscar. 11.6, el que nos mandó por mail. Sí, el 11.6 es del capa límite y es más conceptual en el sentido de que, ahí les explico. Es muy interesante el tema de los autos. Tengo un amigo que trabaja en eso de autos, que es un egresado ahí del FACO. Dice que es una placa plana, o sea, yo tengo una placa plana,
Yo siempre le hago como un cosito ahí, porque la placa plana se supone que es afilada para que sea placa plana la definición. ¿Mm? Y al final hay una rendija. ¿Mm? Imagínense que acá es como su problema. Y esto es bidimensional, lo vamos a pensar, o sea, para atrás se extiende. ¿Mm? Y dice, determine la altura h. La primera pregunta es determinar la altura h, que debe tener la rendija, es decir, esta altura, este h, que debe tener la rendija si el caudal másico por unidad de envergadura perpendicular al dibujo debe ser de 4 kilogramos segundo. Es decir, nos da el caudal, el m punto, 4 kilogramos segundo. Y determine la potencia gastada por unidad de envergadura hasta la entrada de la rendija debido a la resistencia de la placa plana. Y después nos pide la potencia. Entonces, al principio, ¿qué necesitamos encontrar? El caudal másico necesitamos calcular, ¿o no? Para la primera pregunta necesitamos calcular el caudal másico de esto. Ahora, ¿qué está pasando? Primero tenemos que entrar en error. No estoy presentando, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Nosotros sabemos que está creciendo la capa límite, ¿no? O sea, ¿y esto qué altura tiene? Y esto tiene una altura delta. Un delta función de x. Nos da el dato de x. No sé cuánto es, 3 metros, pero x. 6 metros. 6 metros. Entonces yo sé la altura de x. Entonces, yo a 6 metros, si estoy haciendo todas sus suposiciones, puedo saber qué tipo, porque me da la velocidad, ¿o no? Me da la velocidad fuera de la capa límite. A ver si lo tengo acá. 30 metros por segundo. ¿Cuánto? 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Bueno, a ver, voy a ver si lo tengo acá cómo queda, pero yo lo que necesito saber es, acá lo tengo el enunciado. Entonces, U0 igual a 30 metros por segundo. Entonces, eso primero que voy a necesitar saber, ¿cuánto caudal está pasando por acá? Entonces, yo a 6 metros, ¿qué es lo primero que necesito saber? El espesor. De capa límite, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es? La mina, bueno, primero tengo que saber cuál es el Reynolds acá. El Reynolds basado en X, que no sé qué es. Debería ser, el Reynolds basado en X va a ser 6 por 30 por 1,225 sobre 1,78 por 10 a la menos 5. No sé cuánto les da eso. Eso es de para un Reynolds. Entonces eso nos va a definir si es laminar o turbulento. Creo que era laminar el caso. Si quieren, calcúlenlo ahí. No sé yo. ¿Por qué te dio 12 millones? Sí, a mí también. Ah, bueno, está bien. Entonces es turbulento. Turbulento, claro. Entonces yo puedo elegir algunas de las hipótesis de flujo turbulento. O sea, algunas de las aproximaciones de flujo turbulento. No me acordaba cuánto era. Es decir, ¿qué no tengo que usar? Blasius. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que tienen que estar claras, que son de teórico. Tendría que usar una aproximación que combine los dos flujos, ¿no? Porque en una parte tendría como laminar y después empezaría el flujo turbulento. O sea, tendría... Pero el flujo mixto me va a ser para el CD, no para el espesor de capa límite. O sea, o sea, yo puedo elegir, a ver, voy a buscar alguna fórmula que puede ser... va con piloto automático. ¿Cómo? No, digo que estaba con el piloto automático de la unidad 12. Claro. Entonces, supongo, por eso les digo que es más conceptual esto. Yo tengo que saber cuánto está pasando acá. Y para saber qué está pasando acá, yo tengo dos formas. Una, puedo saber el espesor de cantidad de movimiento, ¿no? ¿Cuál era el espesor de cantidad de movimiento? El delta 2. ¿Se acuerdan de eso? Claro. O la otra forma más fácil todavía, si quieren, es saber
el espesor de desplazamiento, que me decía cuánto estaba desplazando. ¿Cómo? El delta 1, que el delta 1 me decía cuánto estaba desplazando la pared yo acá. Este era el delta 1. Entonces, si yo desplazo esto a la pared, yo puedo saber cuál es el resto de la altura. Es decir, si yo tengo h, va a ser algo más h. ¿Está claro eso? O sea, elijo el caso que elija yo. No sé, elijo el de la raíz séptima, por ejemplo. Entonces, en el caso de la raíz séptima, u sobre v es aproximadamente igual a i sobre delta a la 1 sobre 7. Entonces, el delta de x, para este caso, es 0, aproximadamente 0,16 Reynolds a la 1 séptima. Sí. Sí. Entonces, yo con eso puedo calcular el delta. Y para resolver, voy a tener que resolver el delta asterisco, el delta 1, que le habían llamado ustedes, que como es el integral entre 0 y delta de 1 menos v de eta. De i, perdón. Esto es lo que se acuerdan que hicimos el primer ejercicio de capa límite. Hicimos eso. ¿Se acuerdan? No. Sí, tal cual. Bueno, entonces yo con esto puedo encontrar el delta 1. Entonces yo sé que es como si estuviera corriendo esta pared un delta 1. Para encontrar el caudal, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Daba el ancho? No me acuerdo si daba el ancho. Problema, a ver. El ancho. Dice, bla, 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 bla. Determine si el caudal másico por unidad, o sea, es decir, por unidad, es kilogramos segundo por metro, debería ser eso. 4 kilogramos segundo por metro. Es decir, yo tengo que calcular acá, esto es sobre metro. La unidad acá. Porque lo tengo que hacer por metro de envergadura. Entonces yo puedo saber este caudal calculando como el V, el U0. U0, ¿por qué cosa va a ser el caudal másico? Por ρ, por el H. Esto igual a 4 kilogramos segundo sobre metro. ¿Estamos de acuerdo? Ah, no se ve nada ahí. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Ah? No. Sí, pero como que no lo sigo del todo. Bueno, eso justamente. Porque yo estoy diciendo, por acá tienen que pasar 4 kilogramos segundo. Lo divido en metro porque yo lo estoy haciendo en profundidad, digamos, para el fondo sería, o para adelante, es lo mismo. Es como si fuera bidimensional totalmente. Entonces, si yo lo divido en metro, me queda. ¿Cuánto es el caudal que pasaría si fuese todo flujo uniforme? Sería U0 por ρ por h, porque yo, para calcular el caudal másico, el m punto, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer velocidad por área por ρ, ¿o no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, ok. Yo lo estoy dividiendo por metro a esto, porque lo tengo sobre longitud. Entonces, sería como que a la área la estás viendo dividida solamente por la parte de que toca nomás, ¿no? O sea, por una sola cada parte del metro. Claro, por eso, porque yo tengo área, que área va a ser igual a h por L. Entonces me va a quedar B por h por ρ. Eso tiene que ser igual a 4 kilogramos segundo sobre metro. Ahora yo necesito saber qué altura tiene este h. ¿Qué altura tiene este h para que tenga eso? Y va a ser el h más este delta 1, porque yo estoy corriendo la pared un delta 1. Ese es el efecto de la capa límite. ¿Está claro ahí o no? Ahí lo perdí. No.
No, porque eso no te va a dar. Bueno, perdón, usemos otra fórmula. En vez de poner h ahí, pongamos así. Para que no se confundan. Esto va a ser h mayúscula por el área. Esto me va a quedar b por h. ¿Estamos de acuerdo? Esto... En el dibujo sería la H que ustedes que tienen ahí arriba. No, Ahí es está. otra h. Es otra. Listo. Ahí está. Genial. Entonces, yo sé que esto es un valor que ya me dieron, entonces esto va a ser U0, H, ρ. Este sería el H sin capa límite. El H sin capa límite, sí, sería sin capa límite. Ahora, a este efecto sería el H, supongamos que sea hasta por ahí sería, en realidad. Este sería el H sin capa límite. Más el delta 1, llego al H. Tendría que hacer H más delta 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora no entiendo. O sea, nosotros, el efecto de la capa límite es como correr la pared. Imagínense que es un vaso así, ¿no? Yo estoy desplazando la pared. Entonces, como si el efecto de la capa límite es como si estuviera desplazando la pared. Al desplazarse la pared, para que pase el mismo caudal, yo tengo que agrandar el vaso. O el tubo, o lo que quieran. Es lo mismo que veíamos en el túnel de viento, ¿se acuerdan? Que la otra vez hablamos del túnel de viento, donde yo agrandaba las paredes para que se pase el mismo caudal y no cambie la aceleración, la velocidad, perdón. ¿El H es delta? ¿Cómo? Si el H es delta. No, el H no El es H delta. mayúscula. Porque recuerden que ustedes tienen el espesor, por eso es concepto. El espesor de capa límite es delta. Delta 1 es menor que el espesor de capa límite y es el resultado del integral. Delta 1 es el resultado del integral entre 0 y delta de 1 menos UE de I. Que en nuestro caso, como habíamos dicho, tenemos que usar algún tipo de aproximación turbulenta, porque dijimos que es turbulento, esto me daba 12,5 millones, entonces esto es turbulento. No sé si ven ahí. Esto es turbulento, entonces yo tengo que encontrar cuál de estas, o sea, cuál aproximación me conviene, y una de las aproximaciones que estaba ahí era esa que yo les decía, I sobre delta de 7. Entonces, esto sería reemplazado I sobre delta a la 1/7. Entonces, integro esto, me va a dar un valor de delta 1. ¿Se acuerdan que la otra vez lo habíamos hecho creo que era la cúbica y me daba delta 1, era, no sé, 1/3 creo de delta? Bueno, usted lo tiene que integrar, sacar ese resultado. Y eso es lo que yo estoy desplazando la pared. Entonces, si yo no tuviera ese delta 1, yo tendría un H que me daría el caudal ese. Entonces Delta sobre 8 es. Delta sobre 8, bueno. Esos valores son fijos para todas las aproximaciones. ¿Cuáles? Y el valor de resultado del delta asterisco siempre y cuando yo use la misma relación. Siempre y cuando uses la misma aproximación. Sí, exactamente. El mismo. O sea, el valor de... ¿qué significa eso? Que 1/8, a ver, y eso un poco, si se acuerdan la otra vez que habíamos dicho, el caso de la capa límite laminar, ese delta 1 era 1/3. Es decir, que en cualquier lugar, si yo tenía capa límite laminar, era como si estuviera desplazando 1/3 de pared. Y en el otro caso de que sea turbulento, yo estaría desplazándolo, como en este caso, solo 1/8 de pared. Es decir, casi 3 veces menos a la pared, para el mismo caso, para el diferente flujo.
O sea, ¿entienden más o menos o no? Ni. A ver, en el chat dijeron algo. Entonces, lo único que tienen que plantear es cuánto se desplazó. Pero imagínense que yo dijese lo mismo, pero con cantidad de movimiento. ¿Qué calcularíamos? Y el delta 2. Y con el delta 2 calculamos todo lo otro. ¿Mm? O sea, ¿Puedes explicarlo del delta 2? y No. el delta 2, ¿qué era? El espesor de cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan de eso? Si yo le pregunto... ¿Cómo? Claro, si yo ahora la pregunta dijera, en vez de esto, en vez de caudal, les dijera cantidad de movimiento, ustedes harían algo parecido, pero en vez de usar H2, en vez de usar H1, usarían H2. Ah, claro, pero sería otro enunciado. O sea, Sí, sería otro enunciado, sí. ahí va, no entendía cómo aplicarlo de cantidad de movimiento acá. Perdón. No, sería otro enunciado, claramente. ¿Mm? A ver, ay, me veo si no estoy estirando el cogote. ¿Más preguntas? ¿Ninguna más? ¿Tiene el resultado de este? Sí. A ver si lo tengo acá. O sea, lo tengo escrito, pero no sé si tengo el resultado. Bueno, en realidad vos lo dijiste, ¿no? Es un octavo de... Un octavo de delta. Claro, ese es el valor del delta 1, el valor de H, que es lo que pide el problema. No, el valor de delta 1 es eso. Por eso, el valor de delta 1 es lo que es delta sobre 8. Bueno, ustedes para calcular H este H grande, ¿cómo lo van a calcular? Lo van a calcular igual a 4 kilogramos segundos por metro dividido U0 por ρ. Esto nos va a dar un H, no sé cuánto es, a ver. Eso va a ser 4 dividido 30 dividido 1.225 me va a dar 0,10. Me va a dar 0,1088 metros. Ahora, para calcular el delta 1, habíamos dicho que el delta 1 quedaba como delta sobre 8. Eso me habías dicho vos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo? No, profe, perdón, pregunté otra cosa acá a un familiar y que dejé el micrófono. Me habías dicho que les quedaba esto, delta sobre 8. No me acuerdo cuánto vale. Sí. Bueno, delta sobre 8. Ahora, ¿cuánto vale delta? Delta para esto es... ¿Cuánto es? A ver, ahí lo busco. 0,093 me dio a mí. No sé si... Es 0,16 por Reynolds en un séptimo. ¿0,93? X por 0,16 sobre Reynolds en un séptimo. Sí, entonces delta es 0,93. 0,93 sobre 8. Un 0 más. ¿Tanto, che? 0,093. Claro, sí, porque me estaba dando 90 centímetros. Me era mucho. Entonces esto va a ser más o menos 0,10 y algo. 0,01 y algo, no sé cuánto. 0.093 dividido 8 me da 0.0116. Más esto otro, es decir que H va a ser 0,1088 más 0.0116. Que esto sería 0.1204. 0.1204. O sea, 12 centímetros. ¿Está bien?
Sí, sí. Es decir, el espesor de desplazamiento es 1 centímetro y 1,1 centímetro, y de 10 que hubiera sido, termina siendo de 12, la rendija. Pero, profe, una consulta. Cuando iguala el caudal másico que te pasa por unidad de envergadura, Sí. lo iguala a H grande, ¿no sería H minúscula? Porque es básicamente todo el área de la entrada. ¿Por qué H mayúscula y no H minúscula? Porque se estaban confundiendo, por eso. Simplemente. Porque se estaban confundiendo, porque el H mayúscula no existe, en realidad. Sería lo que hipotéticamente debería valer la rendija si no existiera la capa límite. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo tuviese flujo uniforme, tendría que tener un H mayúscula. Entonces, por eso lo igual a un H mayúscula. En realidad no tengo flujo uniforme, o sea que el H mayúscula va a ser algo ficticio, porque tengo capa límite, y lo puedo considerar la capa límite como un salto en la pared, una diferencia de movimiento en la pared. A ver, no una diferencia de movimiento, sino como que corro la pared. Entonces, bueno, digamos, está bien, si yo corro la pared acá, es lo mismo que la sume acá. Entonces, el H completo tiene que ser el H debido a la capa límite, el espesor de desplazamiento debido a la capa límite, más lo que yo tendría sin capa límite. ¿Está claro o no? A ver. Para demostrar esto, yo tendría que hacer esto. Evaluar el caudal másico, perdón. O sea, el caudal másico en ese punto va a ser igual a ¿qué cosa? La integral entre 0 y H mayúscula de, ¿cómo evalúo el integral yo de algo? U de I de I. ¿Cómo evalúo el caudal? Perdón. El caudal másico va a ser ρ U de I entre 0 y H. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, como yo sé que entre 0 y H, si yo tomo la rendija, si yo hago un dibujito de la rendija, la velocidad justo antes de entrar a la rendija es así. Tiene flujo uniforme, y después tiene un pedacito de capa límite. Acá está la rendija. Y esta es la velocidad justo antes. Perdón, esto sería así. Esto es H. Perdón, esto es H minúscula. Esto es H minúscula. Y hasta por acá, que es donde la velocidad no es uniforme, es delta. Esto ya lo sabemos, acá es 0. Es decir, que yo puedo plantear esta integral entre 0 y delta como U de I. Bueno, ρ es constante, entonces puedo dejarlo acá afuera. Te lo puedo plantear así. U de I más una integral, o sea, hacer integral por partes, entre H y delta de U de I, para calcular el caudal. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Qué pasa con U de I en este tramo? Es constante, podríamos considerarlo como si fuera un pedacito común y corriente, lo que calculamos como un área normal. Yo puedo considerar este pedacito del H menos delta, este pedacito, lo puedo reemplazar como el producto de U0 por H menos delta. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí. Entonces yo lo puedo reemplazar por el producto de H menos delta. Y H menos delta, que es como yo lo llamé, de la forma que lo habíamos antes. Lo habíamos llamado H, ¿se acuerdan? La definición era H más delta 1. Delta 1.
Ah, y ahí está en términos de delta, de espesor de desplazamiento, está en términos de espesor de cantidad de espesor de capa límite. Se les va a complicar ahí, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes resuelven esto, les va a dar lo mismo. O sea, el caudal másico les va a dar lo mismo que lo que calculamos de la otra forma. Ustedes ya saben cuánto es delta, porque lo habían calculado. Delta lo podemos calcular con la función. Esto sabemos cuánto varía U con respecto de I, con la función U de... O sea, esto es I sobre delta. I sobre delta a un séptimo, ¿o no? De I entre 0 y delta. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, cuando ustedes resuelven esto, les va a quedar lo mismo que habíamos calculado de la otra manera. Esa sería la forma de mostrar que es lo mismo. No sé si se los aclaré algo o se los empeoré. Está más claro, profe. ¿Cómo? Está más claro. Sí, se quedó más claro ahí. Bueno, o sea, básicamente lo mismo, digamos. Ustedes lo pueden hacer de las dos formas si quieren. Pero lo que está pasando por acá, lo que nosotros queremos evaluar es que el caudal ese sea igual a algo. Este es igual a M punto sobre L, donde L es igual a 1. Entonces, todo esto lo deberíamos dividir por 1 para que nos quede como de esta forma, con estas unidades. Pero eso sería todo, digamos. Cuando despejemos nos va a quedar el mismo valor de el H este grande, el H minúsculo. No sé si tienen dudas de algún otro, o sea, me faltaría los resultados del 39 y del 40. Del 12.5 y del 12.7. El 12.5 y el 12.7, ¿cuál es? A ver. Los vimos hace un ratito, era el de la... El de la... Ah, el de la placa no, ya lo vimos, el de la bolita, faltaría el del 12.5. El 12.5, ah, el de la bolita cayendo en la glicerina. Ese sería. ¿Hicieron los de flujo interno? No hicieron nada de flujo interno. Bueno. En los de flujo interno siempre es plantear la ecuación de la energía. Lo que tiene es que uno tiene que saber dónde plantearla, que era lo que yo le explicaba, le intentaba explicarlo otra vez, no sé si les quedó tan claro. Que uno tiene que saber dónde plantearla porque es dónde le va a plantear y donde tiene soluciones, si no, no lo plantea. Sí. Claro, por eso yo les decía que yo estaba usando HM y estaba hablando de alturas. ¿Cómo? Claro, pero esa es una forma de definir la ecuación. Por eso yo le dije, el HL minúscula es de head losses, o sea, pérdidas de altura. Y uno dice, pero pérdidas de altura, sí, lo que yo estoy midiendo acá de último son presiones. ¿Por qué pérdidas de altura? Bueno, porque se miden alturas. Altura...
no me acuerdo cuál es el término que usan ingenieros civiles, usan otro término para medir eso, pero es una forma de usar la ecuación de la energía, digamos, no hay raro, digamos. Para mí, el concepto más importante de flujo interno es que usted puede, primero que hay pérdidas de presión, las pérdidas de energía se verifican con una pérdida de presión total. Y esa pérdida de presión total está relacionada con que nosotros estamos trabajando con una velocidad media. Entonces, si bien yo tengo fluctuaciones en la velocidad media es constante. Eso es medio... ¿Cómo yo estoy teniendo la misma velocidad y estoy teniendo pérdidas de energía y no cambia la velocidad? ¿De dónde está saliendo esa energía? Eso es lo que yo me preguntaría, pero usted me está diciendo que en un caño están cambiando las velocidades, que estoy perdiendo energía y que no cambian las velocidades. ¿Cómo? ¿Y de dónde está saliendo? Ese es un concepto que lo tienen que entender, que es una simplificación, ¿no? O sea, no significa que las velocidades son iguales, sino que las velocidades medias son iguales. Que los caudales son los mismos no significa que las velocidades instantáneas sean las mismas. Es decir, si yo tomo 2 puntos del tubo a la misma altura y mido pasando X metros, la velocidad no son las mismas. Pero si yo mido los caudales, son los mismos. Eso puede hacer ruido ahí, pero bueno, es parte de la simplificación y es parte de las cosas que nos explican las pérdidas de energía. Después, una de las cosas que tienen que plantear es que cuando ustedes conocen, por ejemplo, si yo voy a plantear un punto, a ver, si yo voy a plantear, ¿cómo puede ser? Si yo tengo un recipiente, no sé mucho, un recipiente del cual saco con un caño, acá tengo una bomba, y acá voy a abrir otro caño, tengo una llave, y no sé, tira a un río, y yo necesito saber qué es lo que me va a proporcionar la bomba, yo puedo resolverlo de varias maneras, es decir, yo puedo calcular la pérdida de carga en este tramo, o puedo calcular la pérdida de carga total, o puedo calcular la pérdida de carga olvidándome de la bomba, o cosas como esas. O sea, siempre eso va a ser en medio inexacto, son simplificaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo saber las presiones que hay acá. O sea, si yo tomo el punto para medir acá, tomo el punto 1, por ejemplo, y lo tomo entre este otro lado, el punto 2, para medir las pérdidas de energía, no puedo usar el punto 1. ¿Por qué? Porque en el punto 1 que no conozco. No conozco la presión. O sea, puede que llegue a suponer, bueno, conozco la velocidad porque conozco el caudal, pero eso es erróneo. Yo no conozco ni la presión ni la velocidad. ¿Dónde conozco la presión? En este punto, y es el único punto. Y tengo que hacer una simplificación. La simplificación es que, como es muy grande el recipiente, la velocidad es chica. Entonces, no conozco la velocidad, pero la supongo chica, y la presión es la presión ambiente. Entonces, esas suposiciones sí. Entonces, esto está mal. Poner ahí no. Tomar acá es lo que tengo que tomar. Ahora, escuchen. Si yo tomo acá, ¿qué pérdida de presión tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta desde la entrada. Entonces, no me tengo que olvidar del K de entrada si tomo así. En cambio, si yo les doy el dato, por ejemplo, de la presión en este punto después de la bomba, la presión acá, después de la bomba, y este otro punto, y bueno, yo voy a poder calcular este tramo y esto, y nada más, este tramo no lo voy a poder calcular. Sí. Sí. Claro. Y
Dice, sea un conducto liso de 1 milímetro de diámetro y longitud 200 milímetros, a través del cual, uy, qué mal que está escrito esto, a través del cual se hace circular aire desde una gran cámara presurizada hasta descargar finalmente a la atmósfera. El empalme de la tubería con la cámara es de contorno muy amplio y suave. Eso me está diciendo que no hay efectos de fricción, o sea, no hay pérdidas. Y como la presión es tan alta, la velocidad es baja. O sea, eso sería como tener un globo de este lado. Un globo muy grande, con una presión muy alta, entonces yo le voy sacando de poquito. 3200 pascales, creo que es manométrico, o 3200 megapascales, no me acuerdo cuánto era. Es una presión muy alta, entonces yo voy sacando de poquito, es como si las velocidades fueran cero en el tanque ese, si yo tuviera una velocidad cero. Y está diciendo, la entrada no tiene efectos de fricción, es decir, la entrada no tiene pérdidas. Entonces yo sí voy a tener que tener en cuenta el tubito, como el tubito. Esto sería como si yo estuviera acá así, un globo grande, con una entrada suave y va así. Entonces, acá tengo 3200 pascales, creo que dice. Y en esta entrada, cero pérdidas, sin pérdida. ¿Qué va a pasar acá? Cuando yo tenga, si yo vengo por acá, esto va a ser así, el aire. Y acá me va a empezar a aparecer un crecimiento de capa límite, ¿no? ¿Y qué voy a tener yo? Voy a tener una longitud de entrada. Entonces, este tramo va a ser una longitud de entrada. Longitud de entrada. Hasta que en un punto llega donde ya tengo flujo desarrollado. Entonces yo desde acá, de ahí para allá, tengo ya flujo desarrollado. Ahora me dice, las pérdidas, resulta que en esta zona de longitud de entrada, ¿cómo son esas pérdidas? Son el doble del delta P que yo tengo de este otro lado, o sea, del HL, perdón. El doble del HL de flujo desarrollado. Entonces acá tengo un problema porque, primero, la longitud de entrada, ¿función de qué número era? Función de Reynolds, ¿se acuerdan? Claro, entonces yo no conozco Reynolds, entonces ¿qué hago? ¿Qué puedo suponer primero? Y bueno, que todo es flujo desarrollado y calculo un Reynolds. Che, ¿qué Reynolds tengo más o menos? Tengo, bueno, está bien. Entonces yo con eso más o menos, porque eso me va a dar el caudal, ¿o no? No me acuerdo que pedí el problema. Del flujo de aire. O sea, una de las opciones, la primera opción podría ser suponer que todo, o sea, esto está saliendo acá. Una de las opciones sería suponer la velocidad media, es la pregunta. Es suponer que todo es laminar, bueno, o sea, sí, es laminar, y que todo es flujo desarrollado. ¿Eso qué me hace suponer? Si no tengo pérdidas acá y todo eso, eso me quedaría de la ecuación. ¿Cómo era la ecuación? Yo tenía P1 sobre ρ más B1 cuadrado 2G, el alfa, igual a P2 ρ más B2 alfa sobre 2G más HL. No tengo bomba. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, si está diciendo que el B1 medio acá es aproximadamente igual a 0, porque voy a tomar, ¿cuáles van a ser los puntos que voy a tomar? Y voy a tomar este punto como 1 y este punto como 2.
¿Mm? Entonces, puedo decir que esto es aproximadamente igual a 0, lo borro, y solo me va a quedar estos tramos, o sea, B2, claro, y el P2 es 0 porque en realidad yo estoy trabajando con operaciones manométricas. ¿Mm? Pero en realidad, si yo planteo eso, ahí ya puedo determinar, ahora me queda el HL, que el HL en el caso de flujo laminar, como el HL era F por L sobre D media cuadrado sobre 2G. ¿Mm? El F, como era? Era en el caso del flujo laminar 64 sobre Reynolds. ¿Mm? Entonces yo puedo reemplazar ahí, Reynolds era, o sea, 1 sobre Reynolds sería Rho de B mu. ¿Mm? Entonces esto yo lo puedo reemplazar como 32 L D cuadrado mu sobre Rho B sobre G. ¿Mm? Entonces este sería el HL. ¿Mm? Entonces con eso yo ya puedo calcular la velocidad, o sea, yo ya tengo que el delta P está dado por esto más la velocidad media. ¿Mm? O sea, ya conozco el alfa, si es laminar. Es decir, tengo el H, es 2 por eso. Pero si esto quedaría así. Y el HL lo conozco por todo esto. ¿Mm? Lo que no conozco es la velocidad y ya la despejo directamente. Les va a dar lo mismo. Les va a dar lo mismo. O sea, esa sería una opción. Con eso, ¿qué puedo obtener yo? Una velocidad como si no tuviera esta pérdida. ¿Mm? Y eso me permite entrar en el método iterativo y después plantear como si yo tuviera un HL, o sea, este L, un tramo de longitud de entrada más el otro tramo, como un método iterativo, que es lo que vos decís. ¿Mm? No, de nada. No sé si tienen más dudas. Si no, ¿qué crees? Ah, pensé que era más temprano. Bueno, ya llevamos 1 hora y media. No sé qué más. Profe, ¿el del acueducto están bien los resultados? Del acueducto. Ahí me... El 13-2. Sí, 11 estaciones me dabas. ¿Por qué? ¿Cómo te daba? 9. En realidad un número menor a 9, pero bueno, redondeado un número entero 9. Puede ser que le haya cambiado los números, pero me fijo. Porque ese es un problema que tomé un parcial también y daba eso 11, porque lo hice varias veces. Pero puede ser, no sé si lo tengo resuelto acá. Yo no sé, lo subí resuelto. Bueno, si no lo verifico, pero me daba 10,90 y pico, 10,8, una cosa así. Que eran 11. Reviso, si lo puede subir resuelto, así veo en qué le estoy pifiando, porque lo hice también varias veces y no encuentro. ¿Tomaste bien el ETA? El rendimiento sí. Y no me acuerdo si les di ¿cómo se llama? La rugosidad. Sí, también. Usted lo busca. Bueno, ya me voy a fijar en eso. ¿Qué otra cosa más? ¿Pero ese no lo resolvimos en clase? Sí, lo resolvimos en clase. Sí, lo resolvimos en clase. Tenía algunos errores numéricos cuando lo resolvimos en clase y solucionando esos errores numéricos no llegó al mismo resultado. Bueno, me fijo entonces. Sí.
La mitad, digamos. Sí, el problema que encontramos con el respecto al de Classic estaba mal calculado el epsilon sobre el diámetro. O sea, el valor numérico que pusimos en clases Estaba mal calculado. estaba mal calculado. Entonces el F da otra cosa y bueno, y a partir de ahí cambia todo. Este es un... Pero solucionando eso tampoco nos da. O sea, como lo hicimos en clase no daba, y solucionando ese error del epsilon sobre diámetro tampoco nos da. Entonces yo por lo menos no sé si estoy haciendo algo mal en el planteo, en el procedimiento, en los cálculos, o realmente es que el resultado de la guía no es ese. A ver, yo tengo... Ahí les comparto pantalla. Tengo... Ahí está, ¿leen? ¿Pueden ver? Ahí está. Ese es el problema. Bueno, o sea, ahí están las hipótesis, como el diámetro y el caudal son constantes, las velocidades medias lo son, se pueden descartar los términos de energía cinética, despreciamos la diferencia de presión, y que era lo que yo les decía la otra vez. Entonces nos queda el HB total, o sea, el HB le llamé el H de la bomba, va a ser el HL primario más el HL secundario más el delta Z. Que esto me da 1,1 del HL primario más delta Z, eso es lo que habíamos hablado la otra vez. Eso me da 921 metros. Claro, a mí ese valor me da 762. Bueno, ahí está el tema, entonces hay que ver qué dato tomamos al revés o alguna cosa de esas. Y bueno, después la potencia efectiva, que es lo mismo que llevamos la otra vez, la potencia nominal, que era 2000 HP por el ETA, sobre el kilovatio, sobre la conversión de HP a kilovatio, y eso me da 1200 kilovatios cada uno. Entonces divido el número de bombas, el número de bombas va a ser la potencia que yo necesito dividida la potencia de cada bomba, es decir, el HB total por el rho GQ por mu me da la potencia total que debería erogar todo eso. Entonces lo divido por las potencias de las bombas y me da 10,67 bombas, que son 11 estaciones de bombeo. ¿Puedes subir un poquito al enunciado? ¿Está ahí? Sí, ahí lo estoy viendo. Déjenme ver si... Esto es parcial 2. Profe, ¿van a hacer 3 ejercicios? Sí. Acá está. Número de bombas 8.81. Ahí está, sí. Entonces está mal puesto el resultado ahí. Ahí va, listo. Gracias. ¿Saben qué? Ya sé qué es el problema. Ese es el problema. Que haya puesto mal mu. Fíjense que en el enunciado mu está 0.01 Pascal por segundo. Que si ustedes usan ese del enunciado, claro, les da 11. En el dato del enunciado, si se fijan, el mu es 0.01 y en clase nosotros lo buscamos en internet. El mu que está en el enunciado no es el del agua, es un mu que usé para que dé ese resultado. ¿Está claro? Ahí está, bárbaro. Bueno, me quedo sin batería ahí, así que ya. Fíjense que acá esta es la resolución. Bueno, ahí yo tomé los datos. Ahí dice la estación de elevador de salida, tanques de descarga, cañería, bla, 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 y todo eso de ahí saqué los diámetros y las cosas que se... Y de ahí saqué lo que era eso, son las diferentes rugosidades, plástico, poliéster, bueno, y ahí todos los tipos de rugosidades con los que saqué las cosas. Incluso yo usé la fórmula completa de F0 y F para iterar y resolver.
Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, si tienen algún otro... Veo si puedo terminar eso para mañana y les subo esos 2 ejercicios que faltan. Y bueno, si tienen alguna duda, escriban esta mañana. Ya no creo que el fin de vea o responda a mails. Bueno, gracias. Bien, Bueno. profe, gracias. Hasta luego. Chao. Vamos, profe. Gracias. Que no sean difíciles los parciales, profe. Porfa.